Hoy, amados, yo tengo una palabra que Dios puso en mi corazón y quiero compartir un poco de lo que creo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Yo solamente te pido que prepares tu corazón, que recibas esta palabra de parte de Dios. Y es importante porque estamos viviendo un tiempo tan duro y tan difícil. Estamos viviendo un tiempo donde la sociedad no quiere buscar de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la gente anda demasiado ocupada y no tienen tiempo para buscar de Dios. Hay personas que no, no les interesa buscar de Dios. Hay personas que no les interesa ser llenos de Dios. ¿Por qué? Porque dejan envolver o muchas veces nos dejamos envolver por las cosas que tenemos que pasar diariamente. Hay veces que por cuestiones financieras tenemos que buscar más tiempo en el trabajo o doble trabajo y situaciones que muchas veces nos alejan de Dios, nos alejan de escuchar la voz de Dios, nos alejan de apartar un tiempo para Dios. Y lo que yo estaba sintiendo en el corazón de parte de Dios para nosotros es que ese es el tiempo de que seamos aún más llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para Dios, fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios y fuimos creados para ser utilizados por Dios. O sea, nosotros, según la Biblia, dice que nosotros somos como vasijas para ser utilizados por Dios, vasijas de barro para ser llenos por Dios y entonces ser utilizados por Dios y para Dios. Entonces, el mensaje de hoy es sencillo y yo espero que lo recibamos y es estar llenos de Dios. Para eso yo les pido que si tienen su Biblia o si no, anótelo por ahí. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 19. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente, muy interesante. Dice, libro de Efesios, capítulo 3, versículo 19. Lo voy a leer de la Reina Valera 1960. El versículo 19 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Está hablando del amor de Dios. Y el versículo 19 que le estaba diciendo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este versículo 19 es en el que nos vamos a concentrar como parte, como el tema del día de hoy, y de conocer el amor de Cristo. La palabra conocer, amados, es poder uno, no solo para poder conocer, hay que entender o hay que tratar de indagar, de escudriñar, de buscar y no solamente de leer, porque aquí estamos leyendo, pero lo importante no solamente es leer, sino tratar de entender y comprender y escudriñar cuál es el amor de Dios para nosotros. La Biblia dice que este amor excede todo conocimiento. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, venimos al conocimiento de Cristo, y somos llenos de su amor, que dice la Biblia es un amor que excede, hemos hablado anteriormente del amor, y la palabra excede es que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es tan incomprensible para el ser humano, porque nosotros podríamos decir, pero yo siendo como soy, o de donde yo vengo, de donde salí, lo malo que fui, o las cosas que hice, y todavía Dios me ama. Todavía Jesús entregó su vida por mí, entregó su sangre, entregó todo por mí, porque el amor de Cristo excede, amados, todo entendimiento. Y aunque nosotros no podamos comprender el amor de Dios, podemos sentir su amor todos los días. El hecho de que estemos vivos, el hecho de que podamos tener un día más de vida, compartir con la gente, con las personas que amamos y poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Ese es el amor de Dios manifestado a través de Cristo Jesús. Y la segunda parte de ese versículo dice que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Y esta es la palabra, ser llenos de la plenitud de Dios, ser llenos de Dios. Nosotros fuimos creados para ser llenos de Dios, por Dios, para que esta vasija sea llena de Dios. O sea, tu vida, mi vida fue hecha por Dios para ser llenos por Él. Yo siempre digo que nosotros fuimos hechos para ser utilizados por Dios. Cuando no somos utilizados por Dios, cuando nuestra vida no es utilizada por Dios, pues va a ser utilizada por otras cosas, va a ser utilizada o va a ser motivada por otros sentimientos. Pero cuando somos llenos de Dios, cuando somos plenos de la presencia de Dios, amados, comenzamos a comprender este amor incomparable que es el amor de Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla a nosotros que somos como vasijas de barro, y eso lo vamos a leer en Segunda de Corintios, se lo voy a buscar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Voy a leer primero de la Reina Valera, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro que tenemos es la presencia de Dios. El vaso de barro somos nosotros. O sea, la Biblia nos compara con un vaso de barro. ¿Por qué un vaso de barro? Porque somos frágiles. ¿Por qué un vaso de barro? Porque tendemos a tener, ¿cómo se dice esto? En inglés se dice gap. Tendemos a tener rajaduras o el vaso de barro comienza a rajarse, comienza a deteriorarse. Por eso constantemente el alfarero tiene que tomar ese vaso, romperlo y volverlo a hacer, como leímos anteriormente en otros estudios, donde la Biblia dice que el alfarero toma el barro, lo pone en el torno y cuando se daña el vaso, él lo rompe y lo vuelve y lo hace para sacar de ese vaso lo mejor. Entonces la Biblia dice que nosotros somos esa clase de barro o esos vasos de barro, pero dentro de nosotros está ese gran tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? La presencia de Dios sobre la vida de un ser humano. La presencia de Dios habita aquí dentro del corazón, aquí dentro de nosotros. Nosotros fuimos formados por Dios y para ser llenos de Dios y entonces ser utilizados por Dios. Entonces, qué es lo que nosotros debemos recibir en esta noche? Que le pidamos a Dios ser llenos de su presencia, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del amor de Dios, ser llenos, ser como un vaso lleno de la presencia de Dios, del agua de Dios en nuestras vidas, ¿ok? En el libro de Génesis 2, capítulo 7, la Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso la Biblia nos compara y nos dice que somos un vaso de barro porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Es como que Dios tomó polvo de la tierra, formó el hombre, y esto suena como un cuento de hadas. Muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser que fuimos formados del barro? ¿Cómo puede ser que fuimos formados del polvo de la tierra? Pues Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, fuimos formados con barro, con polvo de la tierra, y Dios nos formó con sus manos. Y dice la Biblia que sopló sobre el hombre aliento de vida, o sea, sopló el espíritu sobre nosotros, y dice la Biblia ahí más adelante, y entonces el hombre vino a ser un ser viviente. O sea, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, somos barro formados por Dios, llenos, perdón, con un vacío para ser lleno por Dios. Entonces, todos los seres humanos y los que estamos aquí sabemos que venimos con un vacío tan grande en el corazón. Hay veces, hay personas que quieren llenar ese vacío con cosas del mundo, con drogas, con alcohol, con dinero, con los hombres teniendo relaciones ilícitas, o las mujeres también, y muchas cosas que ofrece el mundo para llenar ese vacío. Amados, yo no sé si usted ha sentido ese vacío, pero yo lo he sentido. Cuando sentimos que nada nos puede llenar, cuando sentimos que lo que tenemos no nos llena,
cuando sentimos que lo que hagamos no nos llena, el trabajo no nos llena, ni la familia muchas veces nos llena, ni los hijos, ni el esposo, ni la esposa, porque el vacío que tiene el ser humano en el corazón es del tamaño de Dios. Se puede disipar con ciertas cosas que podemos hacer, pero el vacío que tiene el ser humano en el corazón solamente lo llena la presencia de Dios. Por eso Dios nos dice en esta noche, llénate de mí, llénate de mi presencia, busca mi presencia, enciende el fuego del altar en tu casa, en tu auto, aún cuando estás manejando, cuando estás en familia, cuando estás en el baño, cuando te estás bañando, pídele al Señor que te llene, que nos llene, porque fuimos hechos para ser llenos por Dios, ¿ok? Y ese versículo que estábamos leyendo anteriormente, de que fuimos formados del polvo de la tierra, en el libro de Jeremías 18:4 al 6, habla del alfarero, de ese alfarero que forma ese vaso, que forma esa vasija, que forma a cada persona, y dicen, ustedes son el barro, yo soy el alfarero. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, déjate formar, déjate llenar de mi presencia, déjate llenar de mi amor, déjate llenar de todas las cosas que tengo para ti. Pero muchas veces, amados, estamos tan ocupados en los quehaceres de la vida, estamos tan ocupados en el trabajo, estamos tan ocupados en las cosas que tenemos que hacer, que lamentablemente no sacamos tiempo para Dios. Y este es un tiempo donde Dios nos está diciendo, los quiero llenar tu corazón, quiero llevarme ese vacío que hay en el corazón. Entonces, el tiempo de hoy, amados, es que nos dejemos llenar de la presencia de Dios, porque fuimos creados por Dios para ser instrumento en sus manos. Él quiere que seamos vasos de honra. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice, el apóstol Pablo dice lo siguiente a Timoteo. Dice, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este es un ejemplo que el apóstol Pablo utiliza. Él utiliza un ejemplo natural para traer una verdad espiritual. Y él está hablando de los utensilios que hay en una casa. En una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que hay de madera y de barro, hablando de vasos honrosos. Entonces él está diciendo y está trayendo una verdad espiritual y dice, si nosotros nos dejamos utilizar por Dios, si nos dejamos llenar por Dios, pues entonces vamos a ser vasos útiles de honra para Él. ¿Por qué? Porque si Dios me llena es porque me quiere usar. Y usted dirá, pero yo no soy pastor, o yo no predico la palabra, o yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia para hablar de Dios. Ser utilizado por Dios, amados, es todos los días poder, de pronto Dios envía a una persona y para que tú le des una palabra de ánimo, para que puedas orar por esa persona, para que te conviertas en un instrumento de honra para Dios. Así que el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Yo estoy declarando en esta noche, familia, que nosotros somos instrumento de honra para Dios. Dios te quiere utilizar, pero para podernos utilizar tenemos que dejar que llenarnos por Él, llenarnos por su presencia, llenarnos de su espíritu, llenarnos de su palabra. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. O sea que si yo estoy lleno de Dios, voy a hablar de Dios. Yo les decía en otras charlas que es fácil conocer qué es lo que una persona tiene en el corazón. No es que voy a leer el corazón o la mente, sino que oyendo a una persona hablar por 5 minutos o por 10 minutos, usted das cuenta de lo que hay en su corazón. Si su corazón está lleno de Dios, pues su boca va a hablar de Dios.
pero si su corazón está lleno de lascivia, pues su boca va a hablar de lascivia. Si su corazón está lleno de materialismo, su boca va a hablar de materialismo. Pero si estamos llenos de Dios, amados, si estamos sumergidos en Dios, buscando de Dios, buscando su palabra, acercándonos continuamente a Dios, pues entonces vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Y lo que vamos a hacer es tratar de decirles a todos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es ser utilizado por Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice: somos hechura de Dios, o sea, somos hechos por Dios, somos hechos por sus manos. Tú fuiste creado por Dios, tú fuiste creada por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, yo fui creado por Dios para buenas obras. Yo fui creado por Dios para ser utilizado como un instrumento de honra para Dios. Tú puedes ser utilizado en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, con las personas cercanas a ti, con el vecino que a lo mejor nunca le hemos hablado y tengo una palabra de Dios para él. O la persona que trabaja contigo, el jefe que trabaja contigo, el jefe para el cual tú trabajas, o la familia que a lo mejor necesita una palabra de ánimo, necesita una oración, necesita que lo levantes, necesita que lo bendigas. Entonces Dios me llena para yo poder bendecir a otros. Y dice, somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Son cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y las pongamos en práctica porque fuimos hechos por Dios para su gloria. Tú fuiste hecho por Dios para su gloria, para su honra, para que le glorifiques, para que hables de él, para que levantes a otro, para que bendigas a otro, para que impartas en otra persona, para que ores por los enfermos, para que le des una palabra a la persona que está caído, a aquella persona que tiene el corazón quebrantado. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Llenándonos de Dios. Tu vida y mi vida fueron hechas para ser llenos de Dios, para ser llenos de su presencia, para ser llenos de su Espíritu Santo. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de llenura de Dios. Y vamos a ver solamente 2 versículos para que entendamos qué pasa cuando una persona se deja llenar por la presencia de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: voy a leerlo desde el versículo 1 para que entendamos un poco más. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estas personas que estaban ahí en ese lugar estaban obedeciendo una orden de Jesús. Jesús les dijo antes de irse: vayan y esperen la promesa, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que ellos estaban todos unánimes juntos, en una misma mente, en un solo corazón. Por eso la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando están en una misma mente, en un solo corazón, buscando de la presencia de Dios. Y dice que en el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo, que era como un viento recio que soplaba. En ese momento entró a ese lugar, a ese recinto, a esas 4 paredes, entró la presencia de Dios viva sobre esta gente, amados, porque Dios es real. Jesús no se quedó colgado en una cruz. Jesús no es una estampita. Jesús no es otro santo más. Jesús no es un crucifijo o el crucifijo que podamos tener colgados en el cuello o en la pared de la casa o en lo que sea. Jesús está vivo, Dios está vivo, y en este momento Dios entró a ese aposento porque ellos estaban esperando algo poderoso de Dios, estaban esperando algo sobrenatural de Dios, estaban clamándole a Dios, diciéndole: Señor, llénanos, Señor, llena mi vida, llénanos a todos. Y había una unanimidad, y el versículo 3 dice:
y se les repartieron lenguas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 es donde quiero llegar. Y todos, y fueron todos. Esta palabra todos en griego, ¿sabe qué significa? Todos. Y en hebreo, ¿sabe qué significa? Todos. O sea, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, esta palabra nos enseña que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron sumergidos en el Espíritu Santo, aconteció algo sobrenatural. En el mismo momento que fueron llenos por el Espíritu de Dios, en el mismo momento que fueron llenados, en el momento que ese vaso fue lleno y rebosando, ellos comenzaron a ser utilizados por Dios. ¿Y cómo fueron utilizados por Dios? Pues comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. ¿Y saben por qué? Porque todas las personas que estaban alrededor, dice la Biblia, que los comenzaron a escuchar en su propio lenguaje, en italiano, en español, en griego, en todos esos idiomas, y ellos sin hablar esos idiomas comenzaron a hablar los diferentes idiomas, glorificando a Dios en lenguaje que ellos no conocían. Comenzaron a ser utilizados por Dios en el mismo momento que recibieron la llenura, fueron utilizados por el Espíritu Santo para bendecir a aquellos que todavía no creían. ¿Qué significa esto, amados? Que cuando me dejo llenar por Dios, no solamente yo soy bendecido, sino que voy a ser utilizado para bendecir a otros. Cuando yo estoy lleno de Dios, mi vida cambia. Cuando yo le permito a Dios que me llene, la tristeza se va. Puede venir, pero no me afecta como me afecta si estoy vacío y no tengo a Dios. Puede venir la enfermedad y me puede afectar físicamente, pero como estoy lleno de Dios, la enfermedad no me va a tumbar, la enfermedad no me va a matar. Y si viene un momento difícil, una turbulencia, una tormenta, un momento crítico en mi vida, como estoy lleno de Dios, amados, no me voy a caer. Y si me caigo, me voy a levantar. Porque la presencia de Dios, mis amados, en la vida de una persona hace la diferencia. Cambia la atmósfera espiritual de cualquier lugar. Cambia un hogar, cambia una casa, cambia un matrimonio, cambia los hijos. La presencia de Dios en la vida de una persona normal como usted y como yo hace un cambio radical en todas las cosas. Por eso yo siento de parte de Dios que tenemos que buscar esa llenura del Espíritu de Dios, de buscar esa llenura de Dios, de presentarnos a Dios todos los días. Va a llegar un momento, no sé qué día, donde venga esa presencia tan palpable que nuestras vidas van a ser cambiadas para siempre. Y ahí mismo, en el capítulo 4 de ese mismo Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, o sea, estas personas estaban buscando esa llenura. Estas personas estaban buscando ser llenados por Dios. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En la primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta vez, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Y la palabra denuedo significa que comenzaron a hablar con fluidez, comenzaron a hablar proféticamente, comenzaron a hablar los misterios de Dios para la gente que no creía, comenzaron a hablar las grandezas de Dios y la gente comenzaba a creer. ¿Por qué? Porque comenzaron a ser utilizados por Dios. Y dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído, y escuche bien esto, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me llama la atención eso que dice, eran de un corazón y de un alma. Estaban unánimes juntos.
creyendo en la llenura de Dios, creyendo que Dios los iba a visitar. Y como estaban unánimes juntos, aconteció el milagro y fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar donde estaban tembló, porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, cuando la presencia de Dios desciende sobre una persona, amados, el lugar tiene que temblar. Las paredes tienen que temblar, la circunstancia tiene que temblar, el diablo tiene que huir, los demonios tienen que huir, porque cuando Él llega y llena la casa, cuando Él llega y llena una vida, esa vida tiene que ser transformada, esa vida tiene que ser llena del Espíritu de Dios y tiene que cambiar. Cuando el Espíritu Santo llega, todo cambia. Dice, todos fueron llenos e inmediatamente comenzaron a ser utilizados por Dios como vasos de honra. Hay un ejemplo que yo les quiero dar, y si usted no está mirando la pantalla, le pido que mire para que pueda entender. Este es el mejor ejemplo o el mejor ejemplo que podemos poner para entender que ser llenos de Dios. Cuando una persona está vacía, hablando como que somos una vasija o que somos una botellita como esta, cuando una persona está vacía de Dios, cuando una persona está vacía de la presencia de Dios, cuando una persona está seca de Dios y está vacía como esta botellita que no tiene ni una gotica de agua, pues entonces cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, comienza a afectar la botella y comienza a arrugar la botella y comienza a quebrantar la botella. ¿Por qué? Porque está vacía. Viene una persona y te hace mal, te habla mal y se arruga tu corazón, se arruga tu vida, comienzas a sentirte quebrantado, comienzas a sentirte deshecho o deshecha, tuviste un problema en el trabajo y esa botella se pone peor, se arruga totalmente, tuviste una situación difícil con tu pareja y estás así, pues, amados, definitivamente cuando estamos en esta condición, cualquier cosa nos destruye, cualquier cosa nos arruga, cualquier cosa nos lleva a depresión, a ansiedad, a todas estas cuestiones que nos sacan de pronto de todo lo que estamos haciendo. Y esto es el ejemplo de pronto de una persona que está totalmente vacía. Cualquier cosa que le acontezca, lo arruga. Cualquier cosa que venga a su vida, lo destruye. Cualquier cosa que venga a su vida, lo aplasta, lo tumba, lo deja caído. ¿Por qué? Porque está vacío, está sin cobertura, está sin Dios, está sin la presencia de Dios. Y así estábamos todos, vacíos. Pero cuando estamos llenos, amados, como esta gente que estuvimos hablando en el Nuevo Testamento, y estamos como una botella llena de Dios, y estamos como una botella casi rebosada por la presencia de Dios, cuando llega el momento difícil y te aprieta, no te vas a arrugar. Cuando llega el momento difícil y te trata de aplastar, esa botella no se va a arrugar porque está llena. Si estás lleno de Dios, va a venir la tormenta, sí va a venir, pero no te va a tumbar, no te va a destruir, no te va a arrugar porque estás llena. Esta botella no se puede arrugar por más que usted la quiera explotar, por más que quiera apretarla, por más que quiera destruirla, por más que quiera arrugarla, no se va a arrugar porque está llena. Está llena. Y este es el tipo de la persona que constantemente está buscando y pidiéndole a Dios, Señor, lléname. Señor, inúndame en tu presencia. Por eso la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo no te estoy diciendo con esto que no van a venir problemas. Sí van a venir problemas. Y yo no te estoy diciendo que no van a venir tormentas. Sí van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos decisivos, críticos en la vida del cristiano, de la persona que cree. Pero cuando estamos llenos de Dios, esos problemas, amados, van a ser parte del proceso. No me van a destruir, no me van a arrugar, no me van a desinflar, no van a hacer de mí carne
de comida para ellos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Dios, estamos sumergidos en Dios, y así venga la prueba más grande, no voy a volver atrás, no voy a ser destruido, no voy a ser, voy a ser tocado, sí, pero mi vida se va a mantener firme porque estamos parados en la roca. Solo Dios puede llenar el vacío del ser humano, el vacío de una persona que necesita de Dios. Y termino con esto. En el libro de Eclesiastés 3:11 dice, en el Antiguo Testamento, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él está hablando de nosotros. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios puso en mi corazón, dentro de mí puso eternidad, dentro de mí puso hermosura, dentro de mí hizo una obra maravillosa que a veces nosotros despreciamos. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué soy así? ¿Pero por qué tengo esta nariz? ¿Pero por qué soy calvo? ¿Por qué soy gordo? ¿Por qué soy flaco? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Dios te hizo perfecto y perfecta y puso eternidad dentro de ti. Esa eternidad es la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Es una vasija llena de Dios. Ahí nosotros tenemos eternidad, podemos partir de esta tierra, pero vamos a morar con Él, dice la Biblia, eternamente. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, eso lo dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, dentro de mí, habita en mí. En pocas palabras, estoy lleno de Dios, estoy lleno de Él. O sea, ya no vivo yo, vive Dios en mí, vive Cristo en mí. Y para terminar, Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esto es el salmista hablándole de Dios, le está diciendo en un momento de intimidad con Dios, le está diciendo, Señor, mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mi corazón te anhela. Ese mismo salmo, el Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amados, esta es la actitud que tú y yo deberíamos tener delante de Dios. Decirle, Señor, lléname, Señor, obra en mi vida, sumérgeme en tu presencia, lléname, manténme lleno, eh, manténme en el fuego de tu espíritu. Esta actitud del salmista, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, mi alma te necesita, hasta mi carne anhela estar en tu presencia. Esa es la actitud que debemos llegar o debemos tener delante de Dios.